preparemos nuestros corazones, nuestros pensamientos para escuchar el mensaje llamados a edificar a cargo del presbítero David Cruz Gutiérrez. Durante este mes de septiembre hemos estado meditando en algunas porciones de este libro interesante, precioso, de Éxodo, que nos narra en un peregrinaje y las diferentes circunstancias, los diferentes obstáculos, las diferentes manifestaciones también del poder de Dios, de la misericordia de Dios con su pueblo. Hemos sido testigos de cómo Dios visita a su pueblo, les saca de la esclavitud y les lleva por el desierto hacia un nuevo destino, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Pero en esta travesía, en este andar diario, hay diferentes adversidades, pruebas y también manifestaciones de la mano poderosa del Señor. Dios mismo los cruza por el Mar Rojo. Luego, Dios mismo hace que vuelva a cubrirse de agua lo que antes había estado seco, para que ahí los egipcios sean derrotados. Dios mismo provee el pan del cielo, el maná, para que el pueblo sea alimentado durante 40 años. Todo esto hemos estado platicando durante este mes de septiembre. La providencia de Dios, la dirección de Dios, la continua misericordia y fidelidad del Señor y sobre todo el gran poder de Dios. Pero la semana pasada habíamos dejado pendiente otra parte del capítulo 16 que hoy ya lo leímos. Y ahora queremos ver la actitud del pueblo. Ya hemos visto la mano de Dios, la providencia de Dios y cómo el pueblo se satisface con la mano del Señor, pero hay una conducta, hay una actitud en este pueblo de manera constante. Desde luego que estamos hablando de rebeldía, desde luego que estamos hablando del pecado, pero de manera especial en el capítulo 16, y si ustedes notaron al ir leyendo, hay una palabra ahí que se repite en 7 ocasiones: murmurar, murmuración, murmurar, no murmuréis, han murmurado contra Dios, Él ha oído vuestras murmuraciones y el pueblo de Israel murmuró. Murmurar aparece en 7 ocasiones. La Biblia habla acerca del chisme, la Biblia habla acerca de la mentira, el engaño, la falsedad, y también habla acerca de la murmuración. Así que bueno, esta tarde preparemos nuestros corazones para escuchar qué dice la palabra de Dios acerca de ese problema. Murmuración. Oremos. Señor, en esta hora de la tarde estamos preparados para poder aprender la verdad absoluta que está en tu palabra. Queremos, Señor, tener una vida práctica, conformada a tu santa palabra. Y queremos, Señor, que tu palabra toque todo lo que tiene que ver con nuestra vida. En tus manos, Señor, depositamos nuestros pensamientos y queremos escuchar tu palabra. Con toda humildad, con toda sencillez, atentamente escucharemos tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hay un cuento que dice que un día el rey le pidió a su cocinero: dame de comer la mejor parte del cuerpo del animal, la más sabrosa. Y el cocinero le presentó al poco rato
un delicioso platillo con la lengua del animal. El rey comió y estuvo muy contento, muy satisfecho, y al día siguiente le pidió a su cocinero: ahora quiero comer la peor parte del cuerpo del animal. El cocinero se fue a la cocina, preparó el platillo y al poco rato regresa con un platillo con la lengua del animal. Y el rey se muestra ahora confundido y le dice a su cocinero: cuando te pedí la mejor parte, me trajiste la lengua, y cuando te pedí la peor parte, pues también me trajiste la lengua. No entiendo. Entonces el cocinero aprovechó para explicarle y decirle: efectivamente, majestad, la lengua es la mejor y la peor parte del cuerpo, porque con ella se anima y con ella se ofende, con ella se bendice y con ella se maldice, con ella se edifica, pero también con ella se destruye. En nuestros mejores momentos están las palabras, en nuestros peores momentos también están las palabras. Entonces, las palabras son una bendición, pero también las palabras son muy peligrosas cuando se usan pecaminosamente. Por eso es que esta tarde queremos aprender acerca de lo que la Biblia dice al respecto del uso de nuestra lengua. Puede ser muy buena, pero la misma lengua también puede ser muy mala. Hablemos de la murmuración. ¿Qué significa murmurar? Cuando hablamos de la murmuración, estamos hablando de manera particular de que hablamos mal de alguien. Y generalmente hablamos mal cuando lo hacemos a sus espaldas. Es compartir con otros y no con la persona indicada un malestar, una inconformidad o una queja. Es hablar con personas manifestando el disgusto por alguna cosa, y lo que se genera es un clima de inestabilidad dentro del grupo, ya sea de trabajo, de la familia o de la misma iglesia. Lo que caracteriza a la murmuración son los pensamientos negativos, pensamientos de queja, de inconformidad, de resentimiento y de amargura que se externan públicamente. Se dice algo de alguien que normalmente está ausente, y regularmente se procura decirlo entre personas que potencialmente pueden adoptar esas mismas actitudes negativas. Eso es la murmuración. Dicho de esa manera, entonces, tendríamos que preguntarnos esta tarde: ¿has murmurado alguna vez? ¿Has participado de la murmuración? ¿En el trabajo? ¿Alguna vez has murmurado del jefe, del supervisor o del reglamento? ¿Te has quejado del reglamento? ¿O en la escuela? ¿Has murmurado del director, del maestro? ¿En la familia? ¿O en la propia iglesia? ¿Has murmurado dentro de la iglesia? ¿Has hablado del liderazgo, de los ministerios, del trabajo de la propia iglesia? ¿Has murmurado? Yo pienso que tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, hemos participado de la murmuración.
incluso hasta lo promovemos. Que los pensamientos negativos de queja, inconformidad o resentimiento se han externado en círculos que potencialmente pueden contagiarse con esas mismas actitudes negativas y nada constructivas. Debemos reconocer entonces que la murmuración no edifica ni a quien murmura, ni con la gente que nos rodea, y mucho menos genera un ambiente para solucionar cualquier problema, cualquier conflicto. La murmuración crea una atmósfera tensa en la que se hace más difícil encontrar puntos de unidad unos con otros. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es un vivo ejemplo de esta tendencia de quejarse destructivamente, de crear atmósferas tensas con actitudes negativas. Murmurar. En los capítulos 15, 16 y 17 del libro del Éxodo, claramente encontramos ejemplos de la murmuración y lo que hay detrás de la murmuración. ¿Cuál es la raíz de la murmuración? Vamos hoy a analizar. El capítulo 15 de Éxodo inicia mostrándonos la gran celebración del pueblo de Dios, porque Dios se había manifestado con su pueblo y había abierto el Mar Rojo y el pueblo había cruzado en seco. Ahora en el capítulo 15 están cantando de júbilo por la victoria, por el triunfo, por el poder de Dios que los había librado del Mar Rojo y también de los egipcios. Sin embargo, pasaron unos cuantos días andando por el desierto y no habían encontrado agua. Y llegaron a un lugar que le llamaron Mara. Y había agua. Pero no pudieron beber esa agua porque estaban amargas. El versículo 24 del capítulo 15 dice: comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Y la pregunta era legítima: ¿qué vamos a beber? Había muchas personas allá en el desierto, de tal manera que había una necesidad. ¿Qué vamos a beber? El problema no es la necesidad, el problema no es la inquietud, el problema es la manera en la que lo hace, la murmuración, la actitud con la que asumen esta necesidad. Normalmente cuando murmuramos, no necesariamente las palabras o el contenido de lo que decimos es lo malo, sino la forma, la actitud que tenemos al decirlo, el contexto relacional donde lo decimos y el clima de inestabilidad que creamos al murmurar. El pasaje nos enseña que Moisés clamó al Señor y que Dios le indicó lo que se debería de hacer, y las aguas quedaron milagrosamente potabilizadas y el pueblo pudo beber y saciar su sed. Pero pasó otro tiempo muy breve y el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés y contra Aarón en el desierto. El capítulo 16 nos reporta dicha murmuración. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar a toda esta multitud de hambre. Esta era la murmuración.
Esa era la queja. Y fue creciendo hasta ser una queja generalizada, creando una atmósfera viciada. A pesar de esta actitud negativa, Dios responde con gracia y paciencia. Y Dios soluciona el problema. Dios soluciona la necesidad. De tal manera que Éxodo 16, versículos 6 y 8 nos dice: Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán quién es el Señor, quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Esta tarde el Señor les dará de comer carne, mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Moisés dice: ustedes no están murmurando contra nosotros, sino en contra del Señor. Y Dios provee el maná. Dios provee el pan del cielo, el pan que tenían que recoger a diario al amanecer. Pero también les revela algo importante. No están murmurando contra Moisés y contra Aarón. No están murmurando contra mis siervos. En el fondo del asunto están murmurando contra Dios. Dios toma muy en cuenta y muy personal la murmuración de este pueblo. Al final del día, el pueblo manifiesta su inconformidad con el plan de Dios. Están en contra de Dios. A pesar de esa situación, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios envía el alimento, el pan del cielo, y durante 40 años en el desierto les provee esta bendición. El capítulo 17 de Éxodo, otra vez volvemos a encontrar el mismo problema. Ahora no hay agua. Otra necesidad. ¿Cuál creen ustedes que sea la actitud? ¿Qué hay que hacer? Cuando ellos ya han visto la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto, han visto el poder de Dios en el Mar Rojo, ha potabilizado las aguas amargas, ha enviado maná, pan del cielo. ¿Qué podemos esperar ahora de este Dios todopoderoso? ¿Y qué podemos esperar también de este pueblo de Dios que ha recibido las grandes manifestaciones del poder, de la fidelidad y de la misericordia de nuestro Dios? Sin embargo, el versículo número 3 del capítulo 17 vuelve a decirnos: así que el pueblo tuvo allí sed y, no nos equivocamos, murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente vemos la tendencia pecaminosa del pueblo de Israel. Nuevamente externa lo que hay en su corazón y lo hace de manera pública. Nuevamente contagian su negatividad y pesimismo, mostrando falta de confianza en el Dios Todopoderoso. Aún así, a pesar de la rebeldía del pueblo, nuevamente Dios muestra su fidelidad, muestra su gracia con estas personas tan difíciles.
y le dice a Moisés que en presencia de los ancianos de Israel golpeara la roca con su vara, y de la roca brotó agua suficiente y necesaria para todo el pueblo. ¿Por qué tanta murmuración? ¿Por qué tanta queja? ¿Por qué tanta negatividad? ¿Por qué pesimismo? ¿Por qué? Llegamos a la raíz del asunto. Capítulo 17, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué manera de acercarse a Dios? ¿Qué manera de cuestionarse la presencia de Dios? Cuando ellos mismos han sido testigos del poder, de la grandeza, de la gloria de Dios. Sin embargo, se preguntan: ¿está el Señor con nosotros? ¿Dónde está Dios cuando nos falta agua? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando tengo adversidades, problemas? Y se quejan y murmuran. De Aarón y Moisés, desde luego que dice Dios, no están murmurando contra ellos, lo están haciendo en contra de ellos. ¿Cuál es el problema de fondo? Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está la raíz? Resulta que el pueblo de Israel, durante todo este tiempo, a pesar de mirar la mano poderosa de Dios, habían estado desconfiando de la presencia, del poder y la fidelidad de Dios. Nos causa dificultades para entenderlo. ¿Cómo? ¿Está Dios con nosotros o no está? Pero ¿qué dice? Un pueblo rencilloso, conflictivo, bélico, de dura cabeza, necio. Y tentar es provocar. Provocaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos creían que si Dios estaba con ellos, que si Dios los estaba llevando a la tierra prometida, todo iba a ser de color de rosa. Que ellos no iban a tener dificultades o problemas. Por eso, al tener hambre y al tener sed en el desierto, en vez de confiar en Dios, en vez de confiar en el poder de Dios, se preguntaban con un sentido de queja: ¿no está Dios con nosotros? ¿Por qué nos falta agua? ¿Por qué nos falta pan? Si Dios está conmigo. Ahí está el asunto de raíz del problema, de la queja, de la murmuración. La murmuración es el fruto de la desconfianza. La raíz de la murmuración es la incredulidad, la desobediencia, el pecado, dicho de otras palabras. Entonces la murmuración es pecado, porque surge de la incredulidad, surge de la rebeldía, surge de la desconfianza. ¿Será que está el Señor con nosotros? Y entonces se quejan. La murmuración es la forma en la que ellos muestran su incredulidad y su falta de confianza.
Queremos decir esta tarde, estimados hermanos, la murmuración revela una falta de confianza en Dios. La murmuración pone en evidencia nuestro grado de dependencia de Dios. Es desconfiar del poder de la misericordia, aun y cuando hemos sido testigos de la providencia permanente de Dios en nuestras vidas. No se acepta la murmuración dentro del propósito de Dios, porque significa desconfiar del plan original de nuestro Dios. Por eso, cuando recurres a la murmuración, estás haciendo lo mismo que el pueblo de Israel en el desierto. Estás desconfiando de la presencia, del poder y la fidelidad y la misericordia de Dios de manera permanente en tu vida, y queda descubierta solamente nuestra incredulidad al murmurar por las situaciones, por las personas o por las condiciones que Dios permite que pasen en tu vida. Y cuando murmuramos de las personas, Moisés dice: ustedes no están murmurando contra nosotros, siervos de Dios. Están murmurando contra el Señor Todopoderoso. Porque la murmuración no revela una falta de confianza en Moisés y Aarón. La murmuración revela una falta de confianza en Dios, quien potabiliza el agua, quien envía maná del cielo. Por eso, cuando recurrimos a la murmuración, estamos inconformes con Él. Tenemos amargura o resentimiento y no estamos contentos, no estamos a gusto, no estamos satisfechos con la situación que estamos viviendo, en la cual Dios mismo nos ha permitido vivir. La murmuración revela la profundidad de nuestro problema. Y esto se asocia con los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples estos mandamientos, no vas a murmurar. Ni contra tu prójimo ni contra Dios, porque si lo haces contra tu prójimo, lo estás haciendo contra Dios. Hemos descubierto entonces el origen, la incredulidad, la desobediencia, la falta de fe. No profundizamos en nuestra relación con Dios. No estamos creciendo en la fe. Por eso solamente nos quejamos y murmuramos y nos lamentamos y nuestra actitud es negativa. Pero bueno, Cristo ha dejado los recursos suficientes para transformar nuestra vida, para moldear nuestra vida y conformarnos a imagen y semejanza del varón perfecto, para que podamos avanzar en nuestro peregrinaje, para que podamos confiar en Dios en cualquier situación, en cualquier relación, para que nuestras palabras edifiquen en lugar de destruir, para que animemos en lugar de ofender, para que nos reconciliemos en lugar de separarnos. Por la gracia de Dios podemos crecer en confianza, en la fe, y dejar de recurrir a la murmuración como parte de nuestro repertorio de pecados, que lo único que hacen es destruir relaciones y ofender al poderoso Dios eterno. Resumimos: si amas a la gente que está a tu alrededor, no murmures, porque la murmuración solamente divide a la gente que más amas. Si tienes una inquietud, si tienes una queja, si tienes una duda o inconformidad, no la externes públicamente. Sigue los medios bíblicos, sigue los principios establecidos para llegar a las personas indicadas que pueden atender y aclarar tu asunto. Tercero, decide no participar en murmuraciones, sino más bien exhorta o anima a las personas
que los ves en esa condición y invítalos a seguir los canales establecidos conforme a la Escritura. Cuida tu lengua de hablar bien. Genera un ambiente para la edificación, no para la destrucción. Dios está contigo. No tienes que recurrir a la murmuración para solucionar tus asuntos. La murmuración solamente empeora las cosas. Conforme más confiemos en Dios, menos practicaremos la murmuración. No estamos solos, estamos equipados en Jesucristo, entonces debemos darle a nuestra boca el mejor uso, que tus pensamientos y palabras sean para la